Es una realidad terrible. En el mundo hay millones de seres humanos y en nuestro país también hay miles de seres humanos que viven la enfermedad, la vejez, en dolor, en profundo sufrimiento. La realidad es que sí hay respuestas. Recientemente la Organización Mundial de la Salud planteó la urgencia de implementar cuidados paliativos, es decir, que muchos de ellos tengan acceso a medicamentos que permitan aliviar el dolor y sufrimiento. ¿Por qué en nuestro país no hay acceso todavía amplio y extendido a medicamentos opiáceos, medicamentos que permitan aminorar el dolor y sufrimiento? ¿Cómo podemos enfrentar esta realidad del dolor y sufrimiento que no debería ser una constante en los últimos días de vida? De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. El sufrimiento por el dolor que padecen las personas con enfermedades crónico-degenerativas y terminales no solo deteriora la calidad de vida de los pacientes, sino también recae la productividad social de sus familiares y amigos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año existen pacientes que requieren de cuidados paliativos, es decir, tratamientos con medicina opiácea para disminuir el dolor. 5 millones de pacientes con cáncer terminal, 1 millón de pacientes en fase terminal de VIH-Sida, 800,000 pacientes con lesiones graves por accidentes o violencia, pacientes posquirúrgicos, mujeres en trabajo de parto y población pediátrica. Los especialistas argumentan que hoy en día el dolor crónico puede ser controlado con medicamentos de muy bajo costo como la morfina. Sin embargo, cerca del 80% de las personas con enfermedades crónico-degenerativas y terminales que requieren de tratamientos paliativos viven en países de ingresos bajos, donde el acceso y la disponibilidad a la morfina son limitados, aun cuando es un medicamento legal. Además, hay una discusión bioética sobre el uso clínico de estos medicamentos, debido a que se ha observado abuso en países donde sí existe amplia disponibilidad, pues del uso médico han pasado al uso recreativo, con las consecuencias de dependencias adictivas y casos severos de sobredosis con resultados fatales. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año fallecen alrededor de 100,000 personas debido a sobredosis por algún medicamento opioide. Sin duda, es responsabilidad de todos los gobiernos proveer servicios de salud adecuados y de calidad a la población, así como garantizar acceso y disponibilidad de medicamentos narcóticos ligados al bienestar y a la buena calidad de la atención médica. Dadas las condiciones de salud general de la población mundial, los cuidados paliativos representan un derecho universal. Agradezco enormemente al doctor Alejandro Moar que traiga al Estudio México Social uno de los temas, yo diría, menos mencionados. La realidad que hay miles. Recientemente leía, Alejandro, un reporte de la Organización Mundial de la Salud, millones de seres humanos que por enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, por vejez, viven situaciones de intenso dolor y sufrimiento. Platícanos cómo esta realidad, que seguramente ha existido desde siempre, se vuelve un tema en la agenda, digamos, del siglo XXI. ¿Hasta dónde es esta reflexión de que hay miles, millones de seres humanos que viven etapas de intenso dolor, producto de enfermedades que no pueden ser curadas y que los condena a esta situación final? ¿Cuándo fue que hubo esta noción de que era algo urgente introducir, digamos, en la agenda? Y nuevamente, gracias, Alejandro, por estar en el Estudio México Social. Gracias, Luis, por estar aquí en esta oportunidad de compartir contigo efectivamente, una realidad social, un problema de salud pública gigantesco y no rebasa los millones. Se estima que son 5.5 billones de personas en el mundo que no tienen acceso óptimo al control del dolor. Y esto, Luis, pues va en relación a lo que sucede en la esperanza de vida, esta transición de enfermedades que alcanzaba antes una mortalidad muy alta en los 30, en los 40, con infecciones agudas o infecciones transmisibles. Y hoy, pues el mismo nombre lo dice, enfermedades crónicas, degenerativas, a largo plazo, que paulatinamente, aparte de estar alterando el organismo en su función normal, pues empiezan a tener alteraciones en diferentes estructuras del organismo, del cuerpo humano, que provoca dolor. ¿Y cuáles? Pues lamentablemente hay una gran variedad. Diabetes,
infecciones por VIH, un infarto agudo del miocardio, el amplio espectro de enfermedades del cáncer y otras más inmediatas, pero bueno, inevitables, como es el dolor obstétrico, traumatismos de una gran variedad y cirugías de todo tipo, que posteriormente una persona puede tener diferente sensibilidad al dolor y pues requiere un escalamiento de analgesia para poderlo controlar. Entonces, en ese espectro, a nivel mundial, pues se estima que son más de 5 billones de personas que no tienen la capacidad de tener un óptimo control de un dolor crónico de leve a intenso. Ahora, esta noción del dolor, todos sabemos que cada ser humano tiene un umbral muy diferente. Hay gente que tiene una tolerancia enorme, Así es. Que puede, una extracción de una muela o puede tener un dolor, y parece que no siente. Y otros son de una hipersensibilidad enorme, a tal punto que este dolor y sufrimiento se vuelve intolerable, ¿no? Entonces me imagino que esta idea del dolor es algo muy específico de cada ser humano, y imagino que toca al doctor estimar cuándo es tolerable, cuándo debe ser tratado con ciertos medicamentos. Así es, María Luis, pues es muy subjetivo el dolor, o sea, y hay una enorme investigación, pues debido a que si son receptores de los estímulos, si es una cuestión cultural, si es una cuestión familiar, en donde, pues por naturaleza, podemos decir, podemos resistir más al dolor. Sin embargo, y afortunadamente, pues ha habido el desarrollo de escalas de dolor, muy sencillas, desde presentarle a un paciente una escala de frutas y decirle, ¿le duele como una uva o le duele como una papaya? O le duele como una manzana o un durazno. Y así en una gran variedad de estudios pues se ha ido categorizando a grandes rasgos pues el dolor leve, el dolor moderado y el dolor absolutamente intenso, y luego un dolor intratable que requiere ya de una denervación, que quiere decir pues retirar, digamos, el haz nervioso, los componentes que le dan sensibilidad a esa parte, pues para que prácticamente se trunque la sensibilidad del dolor. Entonces esa es la gran ventaja que tenemos desde el punto de vista médico y de salud pública, pues que sí tenemos herramientas y estructuras para controlar el dolor y pues ofrecerle a un paciente una buena calidad de vida sin dolor. Podemos decir que hoy sí es un derecho de un paciente el tener acceso a medicamentos, tratamientos para evitar el dolor excesivo, o sea, sí podríamos reconocerlo como un derecho, el derecho al no sufrimiento. Es un derecho declarado universalmente por la ONU, por las diferentes organizaciones de derechos humanos, que cualquier sujeto debe de tener derecho para el control del dolor crónico. Claro, el gran reto ahora pues es cómo instrumentar eso a nivel mundial con esa enorme oportunidad de millones de gentes, billones, como había dicho al inicio, que pues no tienen capacidad de el acceso a un medicamento, a una intervención que les quite el dolor. Entonces es un derecho humano, María Luis, que sí debemos de trabajar todos en ello. ¿Cómo te involucraste tú a esta agenda del dolor? Porque finalmente tú eres un especialista, un médico especialista, y estás en esta agenda que abarca todo. O sea, ¿por qué es impulsado, junto con muchos otros, esta necesidad que en México se reconozca lo que los especialistas llaman cuidados paliativos? Así es. Pues fue una oportunidad de mi historia dentro del Instituto de Cancerología, cuando tuve el privilegio de dirigirlo, pues que en este hospital pues más del 70% de los pacientes llegaban con dolor intratable muchos de ellos, y pues que podíamos hacerles quimioterapia, cirugía, radioterapia, pero que persistía el dolor. Entonces fuimos ampliando y fortaleciendo ahí en el instituto durante esta gestión una unidad de cuidados paliativos, que fuera un ejemplo, un modelo de manejo integral, no solamente del dolor, sino es paliar, es decir, aliviar sin curar, ¿no? Es un paciente que sabemos que lamentablemente ya no se va a curar de su enfermedad, pero que sí le vamos a poder aliviar una serie de síntomas y signos que presenta que le van a dar una mejor calidad de vida. Y una parte toral de ello pues, es el control del dolor. Claro, el tubo digestivo, la capacidad de marcha, en fin, una serie de elementos que le dan al paciente una calidad de vida y un fortalecimiento de su cuidado paliativo. Gracias a esa oportunidad que tuve por 10 años,
pues fui propuesto para formar parte de este comité internacional, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que curiosamente fiscaliza precisamente el acceso y la disponibilidad a nivel mundial de medicamentos que deben de tener cualquier paciente a nivel internacional para el control del dolor. Es un comité de 13 que nos encargamos de monitorear este acceso y disponibilidad de medicamentos controlados, su acceso y disponibilidad, pero también fiscalizamos sustancias controladas para evitar su abuso y desvío, como esta serie de estupefacientes, que obviamente sigue también teniendo un problema de salud pública, consumo de sustancias denominadas prohibidas porque tiene un efecto psicotrópico o adictivo en cualquier ser humano. Déjame ir a un corte y ahorita regresamos porque está en esa parte, digamos, compleja de que son medicamentos opiáceos. Así es. Que ayudan a una vida digna hasta el último momento, pero por otra parte sí está en esa realidad de que muchos de estas sustancias pues son consideradas ilícitas, ilegales y son parte de esta enorme discusión sobre la disponibilidad. Y complicadísimo equilibrio ahí, que pues sí es un reto, pero que debe de lograrse a dar lo mejor de esa parte sin llegar a generar un problema adicional de la adicción y el abuso de estas sustancias. Así es. Déjame ir a un corte y regresamos para seguir hablando de yo diría, el gran tema social, evitar el sufrimiento, evitar el dolor cuando es posible, y sobre todo cuando hablamos de enfermedades incurables y que realmente ponen, yo diría, o sea, todo el sistema, no solo de salud, sino a la sociedad, a la familia, cómo aliviar, cómo evitar mayor sufrimiento ante la realidad de que no se puede finalmente curar una enfermedad. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre el derecho al no sufrimiento. Los opioides son fármacos que sirven para el tratamiento farmacológico del dolor agudo y el tratamiento farmacológico del dolor crónico. Son sustancias caracterizadas por su afinidad a los receptores opioides que se encuentran distribuidos en el sistema nervioso central, cerebro y médula, y en el sistema nervioso periférico, plexos y nervios, implicados en el control y la transmisión del dolor. Recordemos que los seres humanos producimos de manera natural una serie de opioides endógenos que nos ayudan a superar situaciones de dolor promedio y ocasional. Sin embargo, ante enfermedades crónicas agudizadas o agudas, que ocasionan un dolor que supera la capacidad de cada individuo de tolerarlo, umbral, se ven agotadas las reservas de nuestra producción natural y necesitamos administrarlos de manera externa en forma de medicamentos analgésicos derivados del opio para lograr un adecuado y efectivo control del dolor, cualquiera que sea su origen. La morfina sigue siendo el fármaco de elección y el gold standard, y es a partir de esta que se clasifican los analgésicos opioides en opioides débiles y opioides potentes. Alejandro, dado que es un problema global, Sí. ¿cómo está México con respecto al resto del mundo en términos de este derecho realmente, de que haya una infraestructura personal que permita ayudar a las gentes que están viviendo con dolor? ¿Cómo nos vemos con respecto al mundo, América? Dinos cuál es la percepción que se tiene y el reto finalmente que tenemos. Sí, pues en los 80s México tomó el liderazgo recibiendo aquí morfina, es un excelente medicamento para el control del dolor a muy largo plazo. La morfina es buena, es barata, no caduca y tiene un efecto extraordinario para el control del dolor. Esto fue en los 80s, María Luis, que empezamos con un impulso en la Secretaría de Salud para tener el acceso y la disponibilidad de morfina. Lamentablemente en México se fue sobreregulando el acceso a morfina. No se desarrolló una cultura médica, no en los especialistas, en médicos del segundo nivel e inclusive del primer nivel, pues para la prescripción de la morfina quien lo necesitara, regulada, capacitando al familiar de cómo controlarla y manejarla para evitar el riesgo de sobredosis o de adicción. Y lamentablemente al día de hoy, México es uno de los países que menor prescripción de morfina tiene prácticamente en América Latina. Eso quiere decir que
un mexicano que vive con dolor, sufrimiento por esas enfermedades, digamos, está en las condiciones más difíciles de acceder a este medicamento para tratar de paliar eso. O sea, estamos en el final. Al final de todo. Pues en México está de 0.5 miligramos per cápita la prescripción de morfina, que es uno, ¿no? Son varios, digamos, medicamentos opioides y opiáceos, pero está 0.5. Argentina, pues está en 15. La media para América Latina es de 1.5. Estamos muy por debajo de Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Barbados, Jamaica. Y lo interesante, María Luis, es que no haya morfina, sí hay disponible morfina en México. El problema es de accesibilidad. Entonces, si hoy, pues esperemos que no, pero tú empiezas a tener un dolor intratable por una fractura o por una compresión, pues vas a ir a una farmacia que te venden morfina, pues no la encuentras en las farmacias. Pese a que se ha hecho un esfuerzo, y luego podemos detallar qué esfuerzo se ha realizado, pues la morfina llega a México, se produce, hay laboratorios que la presentan en tabletas, en vía intravenosa, sublingual, supositorios. El problema es la disponibilidad de ese medicamento a nivel nacional y en pacientes que pues no tienen que ir a cancerología o a un instituto de tercer nivel, nutrición, o al Centro Médico Nacional, pues para recibir la prescripción o la receta de una morfina. Entonces es un reto muy interesante, es un problema de salud pública que ya lo identificó la ONU y que ahora yo, pues como miembro de este comité, pues obviamente hay una natural presión pues para que en mi papel de mexicano, pues como es en otras partes del mundo, el problema no es nada más de México, pues haya disponibilidad y acceso sobre todo a este medicamento. A ver, pero no hay disponibilidad. Vamos viendo por causas. Una es este dilema entre que puede ser usada estas sustancias, digamos, para una adicción. Así es. Y está sobreregulado, me imagino. Así es. Pero hay otras causas también, ¿no? Sin duda. ¿Cuáles serían estas, digamos, otras causas que complementan esta restricción? Así es. O sea, de hecho, no es la primera, digamos, la disponibilidad que no haya, es el temor a la adicción. Que los médicos dicen, no le puedo recetar porque lo voy a volver adicto. Pero eso no sucede si uno tiene los principios básicos de cómo prescribir morfina. Ahora, María Luis, estamos hablando del nivel de dolor más intenso, pero puede empezar el médico con una escala de dolor leve, si no responde, pues hay medicamentos a dolor moderado, y si no responde, se va al tercer nivel. Si ese médico de primer nivel o segundo nivel se capacita y se entrena qué medicamentos en primero, en segundo y en tercero, pues va a tener la tranquilidad de conducir a su paciente a lo largo de esta penuria de dolor, pues para irle prescribiendo medicamentos que existen y que pueden cambiarle, a lo mejor no lo curan al paciente, pero le alivian el dolor. Todos nosotros hemos tenido dolor. Y sabemos que pues hay gente que se muere del dolor o que me estoy muriendo del dolor. No es una frase, realmente es una vivencia. Pues efectivamente, en México hay gran cantidad de mexicanos que fallecen del dolor porque precisamente no encuentran las vías de cómo llegar a ese medicamento. Pero esta capacidad yo no sé si es una especialidad, especialistas en tratar el dolor. ¿Esta es una especialidad? ¿Se debería aprender en las escuelas? O sea, ¿por qué los médicos no tienen esto que parecía ser muy de sentido común? O sea, ¿cómo ir dosificando dependiendo del dolor y en su momento? O sea, ¿por qué no tienen estas habilidades? Quiero entender que genéricamente sí hay un problema de que los doctores se resisten porque saben que si hay una uso indebido pueden generar una adicción y ya es un problema adicional. O sea, ¿dónde está el tema? ¿Es un tema de formación? ¿Es un tema también de que no quieren tener problemas con las autoridades judiciales? Porque dicen, bueno, yo pedí, no sé, cuántos frascos, etcétera. Es multifactorial, María Luis, y ya afortunadamente hemos identificado las causas y ahorita, si hay espacio, en unos minutos describiremos qué ha hecho el gobierno mexicano de manera multidisciplinaria, no solamente el gobierno, la Secretaría de Salud, sino de manera multidisciplinaria para ir dando pasos a resolverlo. Es un problema, sí, de educación, digamos, no en la primaria de la Facultad de Medicina, no nos enseñan el manejo del dolor. Es una enfermedad relativamente nueva, digamos, enfermedades crónico-degenerativas, pero así como nos enseñan a prescribir antibióticos y la dosis de ampicilina para una faringitis, que era lo más común,
pues no nos han enseñado, ni siquiera en la actualidad, un curso de manejo de dolor en el médico general, para que sepa pues cuáles son los síntomas, cuáles son las dosis, cuáles son los medicamentos, cuáles están regulados, cuáles están controlados, y un médico de primer nivel, un médico familiar, tiene que tener la capacidad de controlar el dolor. Claro, después de haberse acreditado y capacitado de cómo es que se hace esta cultura de la prescripción. Entonces va desde ahí. Entonces tenemos el primer elemento, la sobreregulación. Segundo elemento, la falta de capacitación y conocimiento desde las facultades de medicina hasta inclusive el nivel de especialistas, subespecialistas. Y por eso pues, ha habido un esfuerzo para generar médicos paliativistas, clínicas del dolor, pero claro, pues es un ultraespecialista para una población de más de 100 millones, pues no alcanzan. ¿Cuántas clínicas del dolor? Me imagino que son lugares donde uno va y puede, con la receta, ser suministrado. ¿Eso es una clínica del dolor? Te voy a decir el número, para que te deprimas, pero pues es una realidad. Pues, no hay más de 17, 20 ¿En el país? Clínicas en el país del dolor, a nivel público. En Estados Unidos hay más de 6,000, en Canadá hay más de 500, y en México pues andamos en ese margen de 17 a 20. Claro, clínicas de dolor especializadas en manejo de dolor intratable en esta escalera. Así es. No es la respuesta para México, pues ahora hacer 6,000 clínicas de dolor, nos va a llevar 100 años, ya va a haber otros medicamentos. Lo que necesitamos es, con la estructura médica actual, pues ir capacitando al médico, ir dándole el mensaje por vía electrónica, por seminarios, por talleres, en dos grandes capítulos, Melis. Uno es la parte médica, y el segundo, que la regulación y la forma de obtener un recetario ahora en México, que va a ser electrónico, bueno, ya es electrónico, pues va a ser más fácil y va a permitirle al médico no tener que escribirlo a mano, no tener 50 recetarios que tiene que irlos a canjear a Cofepris para que le den otros 50. Lo que hicimos, y pues abusando de este espacio, es juntamos un grupo de respuesta rápida que le damos, académicos, sociedad civil, industria farmacéutica, farmacias, médicos paliativistas, algólogos, coordinados por las autoridades regulatorias, para decir, a ver, pues ¿dónde está el problema en la cadena? ¿En la prescripción? ¿En la receta? ¿En la farmacia? ¿En el laboratorio? ¿Dónde está? Hay 80,000 ahorita tabletas y, digamos, capacidad de respuesta en un nivel de 80,000 en todas estas presentaciones. ¿Dónde están? Sí. Pues no se distribuyen correctamente. Hay 2 farmacias que la venden, pero si en Chiapas hay, pues no hay. En Veracruz, pues no hay. Entonces lo que necesitamos es esas 80,000 unidades de morfina en sus variedades, distribuirlas a nivel nacional, tener un centro de información. Si usted dónde está, pues estoy en Juchitán. ¿En qué farmacia más cercana en el estado de Oaxaca puede haber morfina? Pues entonces, con una red que estamos estableciendo, pues usted puede ir a esta farmacia ubicada en este centro, y ahí le van a poder dar su medicamento. ¿Y qué médico? Es el panel o el directorio de médicos que ya se dio de alta y que por vía electrónica va a mandar la receta a la zona más cercana a Juchitán. El paciente va a llegar ahí y se le va a entregar el medicamento. Es el esfuerzo que estamos haciendo, pues que llevamos un año y medio trabajando en ello. Quizás un poco más de Déjame hacer un corte, porque me gustaría que este esfuerzo de año y medio, de este grupo o comisión que se ha integrado, ¿cuál es cuál es la agenda, digamos, de tiempo? O sea, porque yo me puedo imaginar, tú lo sabes mejor que yo, hay personas, ahorita probablemente alguien viendo el programa que tiene un cáncer terminal con dolores terribles y está siendo tratado pues con aspirinas, y la verdad, es inimaginable el dolor lo que está haciendo. Y cuando pudiera haber una respuesta médica, una respuesta social. Vamos a un corte y regresamos para hablar de esta terrible realidad de que somos unos países, probablemente el que menos tiene accesibilidad a la posibilidad de vivir una enfermedad sin dolor, sobre todo cuando se vuelve incurable, y que apenas estamos dando los pasos iniciales, pero como pasa con muchos de los temas sociales, son muy lentos, muy graduales, y mientras tanto, pues el dolor, sufrimiento, tristeza, que debían ser evitables, siguen
incidiendo sobre todo en los más pobres, los más excluidos, los más marginados. De ahí la urgencia de avanzar más rápido. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con el doctor Alejandro Moar sobre esta enorme urgencia, hacer viable, ser exigible el derecho a no sufrir. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. La expresión cuidados paliativos cobró fuerza a principios de los años 90, cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó un documento clave donde la definió como el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo, y alertó al mundo sobre la falta de políticas integrales para atender el sufrimiento de pacientes que viven y mueren con dolor. Con los años, dicha definición se ha ampliado hasta comprender ahora una forma de mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familiares, encarando los problemas asociados con enfermedades que amenacen la vida a través de la prevención y mejoría del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación impecable y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Así, en la actualidad, el concepto de cuidados paliativos abarca tanto a enfermos terminales como a los que padecen enfermedades curables pero asociadas con un dolor intenso. Platicaba con Alejandro en el corte de esta terrible paradoja, como muchas. Por una parte, qué bueno que el país inicia y empieza a haber acciones para hacer disponible, digamos, los opiáceos para evitar el dolor, pero no puedo dejar y no dejamos platicar de que, bueno, por otra parte es sabido que en nuestro país, grandes regiones, Guerrero, para hablar emblemáticamente, hay un cultivo de amapola y se produce las sustancias, heroína, que es pues llevada a Estados Unidos y que sostiene un gran problema de adicción y que ha destruido, digamos, entornos sociales, entornos institucionales, dada la enorme demanda que existe de este producto. Y por otra parte, alguien que está en un, pues, incluso tratado por especialistas, encuentra dificultades de conseguir la medicina. Digo, no quiero pensar en alguien que vive en lo más remoto de la sierra y que no tiene ni siquiera una noción clara por qué este sufrimiento, pero incluso alguien que tiene tratamiento se encuentra dificultades. Entonces, esa terrible contradicción. Somos un país que produce toneladas de una sustancia ilegal y por otra parte, por distintas razones, no logra ser accesible. Pero déjame ir en ese relato. O sea, parece ser que de esta reunión de hace 1 año y medio empezó a generarse un proceso y nos decías que se va a establecer un sistema de receta electrónica, de registro de especialistas y algún sistema de distribución que hace que estas miles de pastillas que están aquí en el DF, me imagino, pueden ser trasladados con seguridad para que en la farmacia Juchitán llegue el doctor o el familiar y la adquiere. Ese es un poco como debería funcionar. Nada más me regreso un momento. O sea, en el mundo se produce morfina por toneladas y hay 7, 8 países que producen morfina anualmente, reguladas, procesadas, vigiladas por la ONU, por la Organización Mundial de la Salud. Son 8 países: India, España, Checoslovaquia, Australia. Se producen alrededor de 600, 700 toneladas anuales de morfina. Se utilizan 450, 500. Las 200 se quedan en reserva. De ahí que hubo en México una iniciativa para que precisamente, ya que tenemos esta capacidad de producción de amapola o de sembrado de amapola, pues produjéramos nuestra propia morfina. Pues no es necesario, pues la podemos pedir, hay toneladas en espera, sin meternos en esta dinámica de que va pues, a desviarse esa morfina para otros usos o un comercio ilegal. Entonces, ese problema está resuelto. Sí. El punto es que llegue la morfina a México, se produzca el medicamento para su accesibilidad y luego se distribuye en las farmacias que pueden tener. Entonces, ¿qué hicimos? Porque esto llevamos ya trabajándolo un grupo multidisciplinario, academias, organizaciones no gubernamentales, se ha dicho institutos y coordinados por las autoridades regulatorias de México.
nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, ¿dónde hay producción de morfina? ¿Qué laboratorios tienen? Ustedes nos ayudan, les ayudamos. ¿Dónde está la red de farmacias donde la pueden recibir? Estamos listos, vamos a distribuirla. Pero el problema es, ¿quién va a recetarlo? Tradicionalmente, Mario Luis, había solamente, cada médico se inscribía a COFEPRIS y le daban un recetario de 50 recetas. O sea, un médico que no está registrado en COFEPRIS no puede hacer esta receta. Entonces nada más tenía que ir con su recetario, cambiarlo y le daban otras 50. Si se perdía el recetario, si estaba mal, ya te amolaste. Tienes que regresar a COFEPRIS a hacer cola para que te demos otro recetario. En la receta tenía que traer el nombre, el número telefónico, el domicilio del consultorio del médico. Entonces, pues, representaba un riesgo. Entonces, lo que ya hicimos, no es un plan, lo que ya se hizo y está en vigor, es que cambiamos ese esquema de recetario. Ahora es una receta electrónica, anónima, donde entra uno a la red, un médico que previamente se registró, acreditó que tiene capacidad de prescripción de morfina y precisamente se registra en la hoja de COFEPRIS y a partir de ahí genera una receta electrónica que llega a la farmacia donde va a haber morfina y el paciente se le indica que vaya a la farmacia, donde hemos dicho, en Chalco, en Morelos, en Cuernavaca, y ahí se le va a entregar su medicamento sin que tenga que llevar esta receta escrita y firmada por un médico. Es una receta electrónica. Al día de hoy, tuvimos un simposio hace un par de días con mis colegas de COFEPRIS, había 40, 50 médicos registrados, ahora hay más de 237 médicos, 237, 240 médicos que ya se inscribieron a la red, que ya tienen la capacidad de prescribir la morfina vía electrónica y que es una verdadera revolución. Claro, esto lleva 3 o 4 meses, porque ahora el gran reto, Luis, ya tenemos la morfina, vamos a hacer un esfuerzo grande para distribuirlo en esta red de farmacias que han participado con nosotros en esta iniciativa, pues ahora hay que ir reentrenando a los médicos mexicanos que se atrevan para que se registren, tomen un pequeño curso, sepan cómo prescribirla y la recetan, porque necesitamos recetar morfina, dentro de otras, pero digamos la morfina para hablar, pues muy económica, 3, 4 pesos. Es lo que vale, el valor de la tableta dosis de la morfina, y pues las dosis varían, o sea, puede empezar con 20, 30 miligramos y dependiendo cómo evolucione el dolor, pues al médico se le entrena cómo puede incrementar la dosis hasta un límite. Es muy importante en este contexto señalar que el riesgo de adicción es no mayor del 5%. Y cuando el médico empieza a identificar eso, hay otras formas de controlar el dolor con otros medicamentos que pueden truncar la adicción y mantenerlo en dolor. Entonces no es justificable porque pues de 100 pacientes, 5 tienen el riesgo, que se puede también controlar, de la adicción. Entonces no se justifica de ninguna manera, pues no le va a dar una receta, pues porque a lo mejor se hace adicto, pues no, pero si lo ves que está en riesgo, hay otra vía y mientras continúas tú en el control del dolor. Ahora, no sé si hay reticencia porque me imagino que, no sé, una dosis de estos medicamentos. Ajá. Pues la farmacia tenerlos implica una serie de sistemas de seguridad, porque por otra parte, pues resulta que hubo un robo y exactamente es el robo. O bueno, lo que sabemos que estos medicamentos controlados que están en un lugar seguro, un hospital, son cuidados, pero no falta los sucesos de que de pronto faltan frascos, faltan sustancias y hay una investigación. Entonces sí hay una parte ahí de enorme reticencia. Porque sí, las farmacias no quieren participar en ese proceso por el riesgo. Y porque no les deja ganancia, tengo la intención de que si valen pues 2, 3 pesos. Sí, el costo digamos, el costo-beneficio puede ser muy bajo, marginal, pero pues el beneficio público y la accesibilidad pues le dan otras oportunidades, creo, a la industria farmacéutica de participar en un problema de salud pública innegable y que gran parte de los mexicanos no pudieran pagar otro tipo de medicamentos de mayor costo, pues sí. Y pues ahí ahora el control por los libros electrónicos que también va a establecer COFEPRIS, que también le va a dar tranquilidad y pues una seguridad al farmacéutico, pues de que va a estar controlado y además supervisado para no caer en la tentación de que haya un exceso y que pueda haber el riesgo de un desvío.
Sin duda hay una enorme necesidad de hacer visible este derecho y por otra parte, pues dar cuenta de la enorme cantidad de instituciones y de estructuras que deben ser parte y por eso yo te agradezco públicamente que construimos un número de México Social sobre este tema y a mí me sorprendió cuando vi el número, y ya está en la parte electrónica, y ya está disponible. ¿Cómo integraste este grupo? ¿Cuál fue la racionalidad? O sea, ¿quiénes están en esta visión, digamos, sintética del derecho a no sufrir, el derecho a tener acceso a estos medicamentos para evitar el dolor? Pues lo que decidí, María Luis, y nuevamente reitero el agradecimiento de haber podido editar este número, pues era contar esta historia desde todas las perspectivas. Un poco desde el médico que ve al paciente, el problema regulatorio, la vista internacional, el esfuerzo de educación que requiere este grupo de pacientes y también la perspectiva terminal y la urgencia de salud pública que un paciente en cualquiera de sus condiciones que está llegando a su fase terminal, pues que puede tener una fase final con una amplia calidad de vida, no solamente para él, para la familia. Entonces este número lo que pretende, pues es lo que hemos venido platicando, dar esta visión global, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades, pero que también hemos hecho un esfuerzo para ir avanzando. Y yo sé que a veces las cosas en nuestro país cuestan trabajo, dar el primer paso y continuarlo, darlo para cubrir todo un camino, pues este número creo que implica pues que sí, vimos el problema, una urgencia, para variar en México estamos en el extremo inferior, pues creo que con ello vamos a poder alcanzar, pues si no los niveles de Argentina, pues el nivel promedio de América Latina, que es de 1.5 miligramos, y pues en ese sentido va en parte la publicación, pero en un contexto sociocultural y de capacitación al público en general de que se puede controlar el dolor en México y que hay oportunidades para hacerlo. Vamos a un corte, regresamos. Gracias, Alejandro, por haber articulado este número. Ya está en la revista México Social, está electrónica y pueden ustedes cargarla y ver estos elementos que dan esta noción de esta enorme complejidad, pero por otra parte articulación que pareciera ser se está dando para evitar el dolor y sobre todo para hacer accesible las capacidades del sistema de salud, pues para que haya un final con menos dolor, porque probablemente ante la idea del fin de un ser querido, el ver el sufrimiento de ese querido agrava enormemente el costo a la familia y a todo su humano. Entorno, pues sí. Y esto sin duda es un elemento, es una buena noticia. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. La Ley General de Salud, promulgada el 1 de noviembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, establece en su artículo 33, fracción cuarta, las actividades de atención médica paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario, así como en el título octavo bis, de los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal. Sin embargo, el control del dolor se ha convertido en un verdadero desafío para los sistemas de salud en el mundo y nosotros no somos ajenos a esta condición al ser un derecho de los ciudadanos y un problema de salud pública y no contar con el número de establecimientos de salud que brinden este tipo de servicios. Me quedo con esta reflexión que nos decías. Bueno, parece ser que se empieza a mover y a estructurar un sistema que permita hacer disponible, digamos, medicamentos para paliar el dolor y evitar el sufrimiento. A nivel internacional, ¿cómo se percibe el problema? ¿Hacia dónde van? O sea, porque tengo esta paradoja que comentamos. Hay países que producen enormes cantidades de heroína para el comercio ilegal. Así es. Y por otra parte, hay esta restricción del derecho a no sufrir. O sea, a nivel internacional, ¿cómo se percibe este problema? O ¿cuál es la agenda que ustedes están discutiendo? Entiendo que son 13. Sí, bueno, ahí es muy interesante, María, pues es una paradoja increíble, ¿no? Un país, Afganistán, que está reportado y publicado por la ONU, se estima que produce 6.000 toneladas anuales de heroína. El conjunto de países que producen legalmente morfina pues, no llega a 650 legalmente toneladas.
Claro, no producen más pues porque no la piden más, no hay capacidad de producir 2 veces más ese número de morfina. Entonces, pues esa es una terrible paradoja, es casi de 10-1 y finalmente tenemos este gravísimo problema de la salud mundial y universal. En ese contexto, la ONU, en este comité al que pertenezco, que supervisa y fiscaliza este acceso y disponibilidad de medicamentos y sustancias ilegales, hay una enorme convocatoria de la Organización de Naciones Unidas para revisar ese status quo, que se llama el UNGAS 2016, en donde ahí el conjunto de los países se va a sentar a la mesa en mediados de abril del año que entra, pues para ver cómo va la situación de drogas legales e ilegales, cómo va América Latina, cómo va Asia, cómo Europa, y qué nuevas avenidas o qué nuevas estructuras y propuestas se pueden hacer para esta dualidad, cómo hacemos el control de las drogas ilegales y cómo a la vez permitimos y fortalecemos el acceso y la disponibilidad de estos medicamentos que no solamente están en el contexto del dolor, los psicotrópicos, que es otro tema, anfetaminas, ansiolíticos, es un problema similar. Se estima que 1 de cada 5 pacientes que requieren este control de ansiedad o una situación de problemas neurológicos o antiepilépticos, etcétera, tampoco tiene acceso. O sea, es tener una inequidad terrible, ¿no? De que, pues, por decirte, morfina, pues el 92% de la morfina se va al 8% de la población mundial, 92%. Y el 8% restante, el 92% se va al 17% de la población. El 8% de la morfina se tiene que pelear entre este 83% de la población. Es una enorme inequidad. Así es el caso para algunas sustancias psicoactivas, ansiolíticos, anfetamínicos y demás. Entonces, lo que hace la ONU, y donde México naturalmente participa muy activamente, es que en el abril del 16 en Nueva York, pues se va a abrir diferentes foros para ver, vamos bien, el control de las drogas es correcto, la legalización o ilegalización también es correcto, ¿qué vamos a hacer? Y México está preparando una postura muy clara en colaboración con varios países de América Latina para llevar una propuesta congruente a la realidad a ser discutida en la ONU, porque México no se puede salir de los tratados internacionales que firmó para el control y el acceso. Entonces tiene la obligación de proveer morfina y claro, también tiene la obligación de luchar en esta oferta y demanda pues contra la cocaína, la heroína y otras sustancias ilegales. Sí, es una tensión terrible porque por una parte está este compromiso internacional o por lo menos compromiso nacional de enfrentar y reducir al mínimo, evitar finalmente el consumo de drogas ilegales altamente adictivas, y por otra parte la paradoja de que eso evita que muchos tengan acceso, sobre todo los más pobres, los más marginados, al no sufrimiento, a no sufrir de más, ya que se está padeciendo una enfermedad terminal. Ahora, en estas posiciones de Latinoamérica, ¿cuál es la posición nuestra? O sea, ¿existe un punto, digamos, intermedio o posible en que, por una parte, entiendo que a través de normas, a través de esquemas, se haga accesible este medicamento, pero que esto no promueva su uso y desvío? Su uso y desvío. Sí. Digo, es una alta complejidad porque además hay dos visiones que chocan frontalmente. Así es. Y creo que en ese sentido la enorme importancia de lo que el grupo donde estás trabajando internacionalmente y nacionalmente, pues que se ponga en el centro, ¿no? Sí hay un derecho al no sufrimiento. Sin duda. Y ahí sí creo que hay una enorme falta de información, falta de noción, y hay una parte que no sé si hay soluciones, digamos, sé que la heroína, los opiáceos es la principal sustancia que permite evitar dolor. ¿Hay alguna investigación, por otra parte, de sustancias, digamos, químicas diferentes que no tengan este riesgo de la adicción? Es gigantesco el esfuerzo, gigantesco. Y a la vez la carga de nuevas sustancias psicoactivas, que es todo un tema dentro de la ONU, que no sabemos qué efectos tiene, pues también hay una enorme investigación en qué nuevas sustancias psicoactivas pueden ser promovidas como un medicamento. Sin embargo, está la urgencia y la necesidad
de tener algún estimulante, que estas nuevas sustancias psicoactivas, pues lamentablemente se están desviando al mercado ilegal y al abuso. Entonces, la posición de México, que no, yo no soy funcionario del gobierno mexicano en esta junta, simplemente soy un observador autónomo que señala las oportunidades que tienen los diferentes países. Pero lo que he visto en la postura mexicana en esta discusión mundial, pues que hay que revisar y llegar a un sano equilibrio entre la oferta y la demanda, tanto de sustancias legales como sustancias ilegales. Pero el esfuerzo, como te imaginarás, María Luis, es gigantesco, porque pues la morfina es una. Sí, claro. Pero pues psicoactivas hay más de 225. ¿Cómo las vamos a regular? ¿Cómo las vamos a prescribir? ¿Cómo se va a monitorear sus efectos? Y por otro lado, pues están las ya bien establecidas, como es la heroína y la cocaína, donde es un problema de oferta y demanda, y que México, en el concierto de las naciones, pues está diciendo, oigan, pues sí, yo sé que la oferta es un problema, pero también hay que trabajar mucho en la demanda. Y a veces no se vale nada más decir, tu país destruye la oferta, bueno, y tu otro país, pues quedas con la demanda, ¿no? Pues es un problema mayor, más difícil y no lo voy a atacar, pues no. Ese equilibrio, creo que es lo que yo he visto en el contexto mundial de la discusión de países productores y consumidores, es donde creo que va la discusión del UNGAS el año que entra. Ahora, si pudieras seleccionar un país en el mundo que, digamos, sería el modelo a seguir, ¿cuál sería este país que ha logrado articular disponibilidad para evitar el dolor cuando es prescribido una sustancia y logra tener? ¿Hay un país que haya logrado difícil tensión? No hay. Bueno, ahora que te decía de este 92% de la morfina, 92% se produce, se distribuye en 4 o 5 regiones. Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y un poquito Japón, nada más. Ay. ¿Cuál es el país con mayor índice de muertes asociados a sobredosis y abuso de sustancias médicamente prescritas y legales? Inglaterra y Estados Unidos, entre 70 y 100 mil muertes asociado a esta prescripción. Entonces, por eso no está tan fácil, porque pues sí tienes entonces ahora una sobre oferta y pues entonces tienes el abuso. Entonces, ¿cómo logras el equilibrio? Quizás Australia es el país que ha logrado en un margen un más cercano, sano equilibrio al acceso a la disponibilidad y evitar el abuso, pero eso solamente se hace, María Luisa, a través de la educación, de la información, estos esfuerzos que lograste conjuntar en México Social, la difusión a nivel general como medio de cultura hacia cualquier ciudadano, pues es el que poco a poco irá viendo que pues tiene sus pros, pero que hay que cuidar los riesgos también. Una última pregunta. Sé que ha habido rápidos avances de acuerdo a la situación que teníamos hace pocos años. Tenemos una norma, empieza a haber una estructura institucional que empieza pues, a ser posible, por lo menos, este sistema de receta electrónica, de registro, de suministro. ¿Hay una idea de cuándo podríamos tener, no sé, en todas las capitales, para dejarme hablar de un escenario mínimo, por lo menos todas las grandes ciudades? Sí. ¿Han podido ustedes imaginarse un cronograma? ¿Cuál sería el primer punto a lograr y cuándo? Primero, era impensable esto que estamos hablando, impensable hace unos meses. O sea, que hubiera esta reunión y que ahora sabemos que hay 80,000 unidades de morfina listas para ser distribuidas y que hay un recetario electrónico y que se puede inscribir. Esto era impensable hace 6 meses. Entonces fue un avance enorme. ¿Cómo le van a decir para cubrir a una población de 120 millones? Pues sí, lo veo en un esfuerzo a mediano y muy largo plazo también la cobertura nacional, pero yo tengo buena esperanza que en los siguientes 4 o 5 años logremos estar al nivel por lo menos promedio de América Latina y un poquito arriba. Yo no veo por qué México no puede estar como Chile, Colombia, Perú, Argentina. Bueno, pues obviamente lleva años trabajándolo, pero en la media de América Latina, en países con un nivel sociocultural y económico similar al nuestro, pues yo creo que podemos llevarlo de 0.5 pues a 1.5, que pues sería una buena meta de aquí a los siguientes 3 o 4 años. Pues Alejandro, muchas gracias por poner el Estudio de México Social uno de los temas menos visibles, pero
yo diría, más profundos, evitar el dolor y sufrimiento de miles de mexicanos, adultos mayores, jóvenes, niños, que ante la realidad de una enfermedad que no es curable, viven en momentos de gran dolor o situaciones traumáticas que puede llevar esto, y habiendo las capacidades, las posibilidades, no era accesible, y apenas empieza el país a construir un sistema que permita evitar el sufrimiento y el dolor. Nuevamente, la urgencia es cómo hacemos un gradualismo acelerado para llegar rápidamente y enfrentar esta terrible tensión entre sustancias que son vistas como sustancias altamente peligrosas, pero sustancias que a la vez tienen capacidades de aliviar el dolor. Sin duda va a ser muy importante, y ojalá en mayo del próximo 2016, una vez que regreses de este foro mundial, podamos reunirnos para ver cuál es la visión del mundo hacia los próximos años. Y sin duda va a ser muy importante e interesante saberlo. Te esperamos, y gracias por todo, Alejandro. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Y nuevamente, vía Twitter o vía los medios electrónicos, podemos seguir este tema. Un tema muy importante, tener nociones de que sí podemos enfrentar una vida sin dolor si logramos construir un sistema que permita hacer accesible, disponible estos medicamentos. Gracias a ustedes, gracias, Alejandro. Gracias, Luis.